Mi nombre es Paula Celestino y soy psicóloga especializada en sexología clínica. El clítoris y el pene son súper parecidos, o sea, de hecho tienen como la misma estructura, lo que pasa que en el caso de los hombres se ve, es externo, y en el caso de las mujeres lo único que se ve es el glande, el tamaño no importa. Lo primero de todo es romper el mito de que el tamaño importa. Digamos que hay un miembro que tiene bajo deseo y un miembro que tiene un deseo alto, se descompaginan, ¿no? Entonces hago que la persona que no tiene deseo se ponga en el lugar de la que sí y la que sí se ponga en el lugar de la que no. Es el deseo activo, que es el que primero va, digamos, a nivel sexual, la erección, la lubricación o la excitación, y yo voy a buscar dónde satisfacerlo. Y luego por el otro lado está el reactivo, que es el que sienten más las mujeres, donde primero se me estimula y luego yo genero el deseo. Yo creo que esto de, por ejemplo, estar un mes, como este reto, ¿no? De no hacerlo, de ver hasta cuándo aguantas, creo que es como demonizar mucho algo que es súper natural. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Mente Lúcida, yo soy Aarón y este es mi compañero Jonathan. En el podcast de hoy os traemos a Paula, bienvenida, es una sexóloga, estamos encantados de tenerte aquí y si quieres empezar con tu introducción. Vale, pues yo también estoy muy encantada de estar aquí con vosotros. Mi nombre es Paula Celestino y soy psicóloga y también estoy especializada en sexología clínica. Entonces trabajo en un despacho de Tarragona haciendo sesiones tanto individuales como para parejas, tanto de terapia psicológica como terapia sexual o de pareja. Y luego en el tiempo libre que me queda, pues intento hacer charlas, talleres y formaciones, sobre todo para los más jóvenes, porque al final son las generaciones que suben y creo que es muy importante, ¿no?, que tengan una buena educación sexual. Vale, Paula, pues empezamos con la primera pregunta, que es un poquito obvia, pero bueno, tú que eres especializada en esto, ¿nos podrías decir la importancia del sexo en la vida de las personas? Uh-huh. Yo creo que es muy importante, o sea, al final es un factor más que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, o sea, ya nacemos como seres sexuados y vamos a morir como seres sexuados. Entonces yo creo que va variando mucho también a lo largo de nuestra vida, o sea, a lo mejor cuando somos pequeños pues la sexualidad es menos importante, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida va evolucionando y habrá momentos en los que lo será, momentos en los que a lo mejor no tendremos tiempo, no tendremos ganas, entonces es variable, pero yo creo que en general es muy importante. ¿Crees que para los dos géneros va a la par el sexo o cada género funciona muy distinto? ¿En qué sentido? O sea, ¿a nivel biológico o a nivel de A nivel ganas? biológico. Bueno, o sea, no somos tan diferentes como parece. Es decir, si tuviera aquí como dibujos de los genitales o lo que sea, no se vería que, por ejemplo, el clítoris y el pene son súper parecidos. O sea, de hecho tienen como la misma estructura, lo que pasa que en el caso de los hombres se ve, es externo, y en el caso de las mujeres lo único que se ve es el glande, que sería un poco lo mismo que vosotros, que es la zona donde sentimos placer, que es lo que conocemos como clítoris, pero nos olvidamos de que es un órgano que mide 9 centímetros y que está dentro más que fuera. Entonces, en ese sentido, tenemos muchas similitudes, pero sí que cada uno pues tiene una forma de explorarse, de cuidarse muy diferente también. Hablamos de que es muy importante, pero a nivel de beneficios o desventajas que puede tener un sexo excesivo o una vida sexual plena y normal, ¿qué estamos hablando con eso? En ventajas o desventajas De una vida sexual, ya sea para lo bueno o para lo malo. Yo creo que otra vez depende, o sea, depende de qué cantidad de importancia le demos. Es decir, para mí puede ser importante el sexo, pero no todo es sexo, ¿no? Y puede ser que no lo sea, o sea, que no sea importante y que no esté en absoluto en mi vida. Entonces, yo creo que siempre lo correcto es estar en un punto medio, o sea, en un punto que sea saludable, que mi vida pueda seguir a pesar de mi sexualidad o no sexualidad, ¿no? Y que es eso, habrá momentos donde será como prioritario o que lo disfrutaré mucho y habrá momentos que tendré que centrarme en otras cosas, y porque en ese momento no sea importante no es que sea algo malo. O sea, al final vamos por etapas, vamos por momentos, ¿no? Y todo esto irá variando. Entonces, beneficios, bueno, puede ayudar, por ejemplo, en la relación de pareja, que haya mucha más conexión, más intimidad, más vínculo, que haya más satisfacción. Y cuando no lo hay, puede ser que esto lleve a lo mejor a veces, ¿no?, a pues rompeduras de cabeza de, pues es porque no le gusto, es que le pasa algo, es que lo que hago no le gusta, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es cuando haya o no haya, que haya mucha comunicación. Que, por ejemplo, en el caso de las parejas es como que nos preocupa o nos raya más, ¿no? Y creo que es importante el poder hablar abiertamente de, oye, mira, ahora estoy en una época pues que, yo qué sé, que no siento deseo, que estoy muy centrada en mis proyectos y que no me apetece, pero no es por ti. O podemos disfrutarnos de otra manera o tener intimidad de otra manera. En una relación, un hombre suele ser el que tiene las ganas de tener más sexo.
Y en cambio una mujer pues es más reservada o no lo hace tan frecuentemente porque está más liada o cualquier cosa. Entonces, ¿cómo puedes llegar a un punto en que las dos personas estén satisfechos? Porque entiendo de que el hombre quiera más, pero si la mujer no quiere menos, ¿cómo puedes llegar a ese punto intermedio? Bueno, aquí ya partimos de un mito, que es que los hombres tienen más deseo que las mujeres. Eso no es una realidad, o no tiene por qué, o sea, también hay hombres que tienen bajo deseo. Y claro, nos lleva pues, a tener esa visión, ¿no? De son los hombres los que quieren más, las mujeres las que queremos menos. Entonces aquí hay como muchos factores. Así como directamente la respuesta a lo que tú me has preguntado, yo lo que hago en sesión es que tengo como una especie de Excel, digamos, ¿vale? Como una tabla en la que, por ejemplo, es que es un poco difícil de ver visualmente, pero como que planteo diferentes opciones para que esto se pueda como gestionar de alguna manera, ¿vale? Y hago que, o sea, digamos que hay un miembro que tiene bajo deseo y un miembro que tiene un deseo alto, digamos, ¿vale? Entonces, claro, se descompaginan, ¿no? Entonces, hago que la persona que no tiene deseo se ponga en el lugar de la que sí y la que sí se ponga en el lugar de la que no, ¿vale? Y con esto intentamos que se posicionen en los dos lugares, ¿vale? Entonces planteo varias opciones, en plan de, vale, a lo mejor sexo con penetración como tal no me apetece, pero pues a mi pareja le importaría que yo me masturbase delante de ella. Sí, no, vale, pues o sea, ir descartando opciones de, pues a lo mejor masturbación, uso de juguetes, pues que la masturbación te la haga tu pareja, te la hagas solo o te vayas a otro lugar. Pues que hayan caricias, a lo mejor no sexo, pero sí intimidad, ¿no? Y es como negociar de qué manera como que las dos partes se sienten a gusto. O sea, tenemos que entender que si una persona no tiene deseo, no sería lo correcto que se forzara, y que si una persona tiene deseo, tampoco sería correcto como pasar por completo de sus necesidades. Entonces es cuestión un poco de nivelarlo y de también entender que sobre todo cuando tenemos pareja parece que nuestro deseo o nuestro placer solo es responsabilidad de nuestra pareja cuando, ostras, es nuestro principalmente, ¿no? Y pues a lo mejor no puedo tener sexo con mi pareja, pero sí me puedo masturbar o sí puedo yo autoexplorarme. Y luego aquí, con lo que has dicho de los hombres, las mujeres, yo hablaría de lo que es el deseo activo y el deseo reactivo. Digamos que tenemos dos tipos de deseo, ¿vale? Y que lo que hace que pensemos que los hombres tenéis más deseo es la forma que tenéis de excitaros, que es un poco diferente a la nuestra. Vosotros digamos que sois como más visuales, entonces veis algo, os estimula, os excita y tenéis deseo. Nosotras somos más como de que, como se dice muy en la calle, ¿no? Que nos follen la mente, ¿no? En plan de sentir como, pues eso, que estoy en un lugar agradable, que la persona que tengo delante, pues conecto con ella, me siento a gusto y eso me va a llevar a que yo la desee. Digamos que es eso, que vosotros sois más visuales, nosotras más de mente. Y el deseo es ahí donde cambia, ¿vale? Vosotros tenéis más deseo activo, que se llama, que es que primero va el estímulo y luego busco donde puedo satisfacer mi necesidad, ¿vale? Esto os lo voy a explicar con comida, que en plan creo que se entiende mucho mejor. ¿Hay alguna comida que sea vuestra comida favorita? Yo el sushi. ¿Sushi? Sushi, yo pizza mismo. Pizza, ¿vale? ¿Con cuál nos quedamos? A mí me gusta más Pizza. la pizza, sí. Pues imaginaros que un día yo me levanto con antojo de pizza. Yo que sé, me va a venir la regla y digo, esta noche yo me he cenado una pizza que te mueres. Entonces, aquí primero me ha venido a mí el estímulo, ¿vale? Tengo antojo de esto, lo voy a buscar, ¿vale? Pero otra cosa sería, por ejemplo, que yo fuera paseando con mis amigas por la calle y me viniera olor a pizza y dijese, ostras, aquí hay un negocio de pizzas, me quiero comprar un cacho de pizza. Es como lo mismo, la finalidad es que voy a acabar cenando pizza, pero como que la forma en la que me ha apetecido es diferente, si os dais cuenta. En la primera, como que me viene el instinto, digamos, o como primero la sensación de quererlo, y en la segunda, el verlo o el tenerlo cerca hace que yo tenga la estimulación para querer hacerlo. Entonces, el primero es el deseo activo, que es el que primero va, digamos, a nivel sexual, la erección, la lubricación o la excitación, y yo voy a buscar dónde satisfacerlo. Y luego, por el otro lado, está el reactivo, que es el que sienten más las mujeres, donde primero se me estimula y luego yo genero el deseo. Digamos que pues se me dan besos, se me dan caricias, paso una tarde pues muy divertida que he conectado con la persona y eso me va a ir generando que yo tenga ganas. Entonces, claro, las mujeres también tienen deseo, pero a lo mejor es como más encubierto, digamos, en plan de, parece que no, pero si se ponen a ellos sí que les apetece, igual que a un hombre o puede ser que más. Volviendo al tema de antes de satisfacerse a uno mismo, ahora se está poniendo muy de moda un tipo de vídeo que es de que te dicen de que masturbarse está muy mal, de que procrastinas más, baja la productividad, o también los mitos estos de que te quedas ciego si te masturbas demasiado. Entonces, ¿qué opinas al respecto de todo esto?
Yo creo que es más, o sea, digamos que no hay como una base científica detrás de todo esto y yo creo que es más tema cultural o tema de valores que se nos transmiten, ¿no? Venimos de eso, o sea, ahora es como, no sé si conocéis el mes sin FAP, que en teoría es septiembre, pero bueno, puede ser varios meses, ¿no? Lo hacen muchos adolescentes y ahora se está como promocionando mucho, ¿no? Desde pues estos jóvenes que van de empresarios, que te aconsejan, ¿no? O sea, que son como coach y que te hablan pues de cómo tener unos buenos hábitos, una buena vida, cómo llegar muy lejos profesionalmente, ¿no? Entonces, bueno, como que venimos de que el sexo está como súper mal visto. Y a nivel sobre todo religioso, el sexo está pensado para la reproducción y ya está, o sea, aquí no cabe el placer. Entonces, claro, como a nivel cultural tenemos tanto estigma en lo que es el sexo, pues al final se asocia todo lo que no es un sexo con fin reproductivo como algo negativo. Pues eso, te vas a quedar ciego o te vas a quedar calvo o pues vas a tener menos memoria o tendrás menos testosterona, ¿no? Entonces, yo creo que no es real, lo que pasa es que es eso, que de alguna manera tenemos mucho peso de donde venimos, ¿no? Y que pues nos asusta. Entonces, bueno, yo animo a la gente que busque bien las fuentes de información y que contraste, en plan de si encuentran artículos o fuentes que sean fiables que les diga que puede pasar algo, pues bueno, vale. Pero hasta ahora sí que no se ha encontrado ninguna relación, o sea, hay alguna teoría que dice que, por ejemplo, con los deportistas se acumula más testosterona en sangre. Puede ser, pero sí que más allá de eso, o sea, a nivel de memoria, de vista, de otros órganos de nuestro cuerpo, esto no tiene ningún tipo de relación y de hecho yo creo que es algo positivo la masturbación porque nos ayuda a conocer qué es lo que nos gusta. Relacionado con esto con los deportistas, de hecho, es común que en las Olimpiadas, los días anteriores, se conoce que los atletas entre ellos pues tienen muchas relaciones sexuales. Eso también está relacionado con el hecho de que puede darte beneficios a nivel de testosterona, ¿no? Sí, o sea, yo creo que de una manera controlada puede acumular testosterona en sangre, pero tampoco va a ser algo como wow, o sea, no va a cambiar o no va a alterar tampoco drásticamente los resultados de todo el progreso que tú has tenido, ¿no? Para prepararte para esa prueba física, digamos. Entonces puede ser que de alguna manera pueda beneficiar, pero yo creo que esto de, por ejemplo, estar un mes como este reto, ¿no? De no hacerlo, de ver hasta cuándo aguantas, creo que es como demonizar mucho algo que es súper natural, ¿no? O sea que lo de las Olimpiadas es por vicio, ¿no? No, yo creo que puede ser, ¿eh? Sí, ¿no? Pero claro, también sí, o sea, somos como muy generalistas, en plan de, ya dicen esto es verdad, pues no hay que hacerlo. Y es como, cuidado con cómo nos tomamos las cosas. Lo del NoFap November, creo que sí, en inglés es eso, que creo que en español es en septiembre. Sí, Bueno, es en sí. septiembre en España. eso también es... Me lo han dicho. Un amigo. Eso es por lo que hemos dicho, ¿no? En plan, para tener al final una disciplina de no soy adicto o no tengo necesidad y cosas de estas, ¿no? En plan, el tema concreto de disciplina a base de reprimir tu líbido, ¿qué opinas? Es malo. O sea, yo creo que es tener el control y que, como en todo, por ejemplo, con el tema del consumo o con el tema de las adicciones, se recomienda el decir, estate un tiempo sin consumir o sin hacer esto para como que no te domines, sino dominarlo tú en todo caso, ¿no? Pero claro, no sé hasta qué punto es como prohibir algo, ¿no? O vetar esa parte productivo para nosotros, porque de hecho luego habrá un efecto rebote, ¿no? Y que yo durante un mes no lo haga, pero durante otros 11 meses lo haga día y noche todo el rato, pues no compensa mucho. Entonces yo creo que no, que por ahí no irían los tiros y que, bueno, podemos buscar la disciplina de muchas otras maneras, ¿no? Y que es eso, que yo creo que una visión tan radical al final como que demoniza algo que no es malo. Y de hecho como que la masturbación tiene beneficios, como puede ser que nos baje el cortisol, que es la hormona del estrés, o que nos suba la dopamina, que aquí también tenemos que ir con cuidado porque hay personas que sí que se masturban como para sentir esta dopamina, o sea, tienen días como muy lineales o en los que no sienten mucha satisfacción, ¿no? Y para compensar esa carencia que tienen durante su día a día, se masturban o se pueden masturbar compulsivamente o digamos de forma como compensatoria para sentir cierta felicidad. Entonces, claro, de esa manera tampoco sería lo suyo. La verdad es que no. No, y esto pasa, ¿eh? O sea, lo de una paja y a dormir, por ejemplo, Es Vladimir. un Vladimir, suele ser con esa connotación de ya ha acabado el día, ahora yo quiero irme a dormir tranquilo, ¿no? Y o sea, básicamente el efecto que hace es el que hace la dopamina, que es un subidón y una bajona. Si nos enganchamos a esto, al final estamos un poco perdidos. Esta pregunta va a sonar muy absurda, porque por ejemplo hay un sector de la población que lo tiene más de cajón, pero hay otro
sector que no tiene ni idea. Entonces, antes de profundizar más en las relaciones sexuales, ¿cómo puedes saber si una persona quiere una relación contigo a nivel sexual? ¿Cómo lo puedes saber? Porque hay mucha gente, sobre todo los hombres, que de indirectas no tenemos ni idea, porque vamos muy distintos a las mujeres. Entonces, ¿cómo puedes saber? ¿Qué indicadores hay? Vale. Volvemos a la comunicación. Entonces, como comunicación tenemos comunicación verbal y no verbal. ¿Qué pasa? Que volvemos otra vez a lo que estaba hablando antes, ¿no? Que como al final es como que venimos de que los hombres sois los que sentís deseo y nosotras tenemos que satisfaceros, es como que está súper mal visto que una mujer te diga, oye, me pones, o oye, me gustaría tener sexo contigo, ¿no? Entonces, es que no hay nada más claro que ser directos, ¿no? O sea, al final yo qué sé, yo me acuerdo de pequeña que me decía, o sea, se decía entre nuestros colegas, no, si te dice 2 veces que no, significa que sí, ¿no? Y es como, hostia, estas segundas interpretaciones al final dejan mucho de lado el tema de, por ejemplo, lo que estamos trabajando mucho ahora, que es el consentimiento, ¿no? Y que el consentimiento tiene que ser explícito, tiene que ser entusiasta, o sea, no puede ser en plan, yo qué sé, si yo te pregunto, oye, ¿quieres tener sexo conmigo? Y me dices, no sé, vosotros eso ¿cómo lo interpretáis? A ver, si es un sí por pereza, es un no, realmente. Por eso, y si yo digo, no sé, eso no tiene énfasis, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que interpretarlo hablando abiertamente de esto, porque yo como sexóloga lo que me encuentro es que la gente solo habla de sexo o desde la coña, en plan de, oh, he dicho polla, o desde el problema. O sea, no se habla de sexo en más lugares que en la cama, o que ya cuando hay una situación que se nos está yendo de las manos y es un problema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es como acercamientos, insinuaciones, preguntas directas, en plan de, oye, ¿estás a gusto conmigo? Oye, ¿te gustaría que tuviéramos más intimidad? Ir como poco a poco, ir viendo cómo responde la persona para poder ir profundizando. Entonces, no hay como una pregunta estrella de, hola, ¿quieres tener sexo conmigo? ¿O te gusto, te excito, te atraigo físicamente o sexualmente? Sino que es ir viendo también las reacciones y también, pues eso, crear un clima de seguridad en el que si yo puedo decir algo de forma clara, no voy a andar por rodeos de tirarte indirectas, de no sé qué. O si es así, pues al final preguntar un poco, claro, ¿no? ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Porque no, yo soy psicóloga y no sé leer mentes, así que la gente que no ha estudiado psicología, muchísimo menos aún, y creo que no hay manera como explícita de que haya una forma de entender las indirectas, al menos. Es que yo creo que socialmente pasa de los hombres de que no... Las mujeres suelen hacer más las indirectas y los hombres no las solemos pillar. Es más, hay un montón de memes de cuando pasan 30 años y te das cuenta que lo que te dijo era una indirecta. O los de que se le acerca una chica a la discoteca y el chico le dice, si te he dicho 7 veces que no voy a salir, que no fumo. Y cosas así, es que los hombres no pillan las indirectas. Pues o sea, a veces es como, ¿qué me estás queriendo decir con esto? O sea, sé clara, porque es eso, yo creo que también la presión social que se tiene de, ostras, es que si una mujer es como muy promiscua, es una puta o una guarra, ¿no? Y si un hombre lo es un máquina, es un hacha, ¿no? Entonces, claro, eso nos lleva a que parece que tengamos como que reprimirlo y ver como algo negativo, que seamos como abiertas sexualmente. Entonces, es como, pues eso, el tratarlo como algo normal, ¿no? Y que si ves que a la otra persona le está costando, pues ayudarla y acompañarla. O sea, yo, por ejemplo, trabajo como sexóloga y me vienen personas que vienen a hablar de sexo, ¿no? Y me dicen, ya, es que me pasó esto haciendo eso, o mientras aquello me pasó eso ahí, y es como, me puedes decir las cosas por su nombre, en plan, no andemos con rodeos, ¿no? Y al final es como ir poco a poco normalizándolo y que yo sea como el ejemplo de lo que yo quiero que hagan conmigo. Entonces, si yo soy directo, pues tendré gente directa. Realmente, a opinión personal, esto de las indirectas, porque claro, los hombres igual no pillamos muchas porque no usamos indirectas directamente. Claro. Pero en el mundo de las indirectas, en plan, tiene que haber pues una forma de ligar, una forma de cortejar, digamos. Tú lo ves bien, ¿no? Que se usan indirectas. Que se usen indirectas, claro. Yo creo que confunden. O sea, si tuviera que decir si es bueno o malo, o sea, yo no sé de catalogar o etiquetar las cosas. Bueno no es. Porque yo qué sé, es como si tú me dices, yo qué sé, mi plato favorito son los espaguetis a la carbonara. ¿Te gustan los espaguetis a la carbonara? No. O tú sabrás. Pues, es como, pues vale, pues a lo mejor no, a lo mejor no sé, o sea, no aclara nada, o sea, yo creo que confunde más. Entonces es una forma o una estrategia que tenemos de ligar que, no sé, creo que no es muy productiva. Es que, al menos, yo no sé qué opinarás tú, pero veo que en las indirectas es como una forma muy estandarizada de ligar ahora mismo entre los jóvenes. ¿Indirectas o ironía?
O sea, porque yo lo que Bueno. veo es que es desde el vacile, ¿no? En plan, muy Eso sí. tipo Mario Casas, Sí. se Eso dice se va a... mucho. Sí. Y es como, De yo que bueno, me voy a casar contigo, anda. claro, cosas así, sí. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, de verdad, la psicología inversa tiene que funcionar para que yo me pueda acercar más a alguien. O sea, aquí también ya entran es que temas más de psico, ¿no? De pues el autoestima, el ego, quizá yo tengo la autoestima baja, pero me hago la chula para aparentar que la tengo alta, ¿no? Y te vacilo. No sé, yo creo que es mejor las cosas por su nombre y de una manera clara que nos facilitan a todos el proceso, porque cada mente yo creo que es un mundo diferente y que yo que sé, a lo mejor tú en directa para ti significa algo y para mí pues es como no te pillo. Oye, todo el mundo es virgen en algún punto de su vida, es virgen, que sepa, que yo sepa, Correcto, ¿no? sí. ¿Cómo puede aprender una persona virgen a tener relaciones sexuales? Porque todo el mundo pasa esa etapa de, pues, ojo, me voy a desvirgar. ¿Cómo puedo aprender? Otra vez, un Es para mito, un la amigo. virginidad. O sea, la virginidad, ¿por qué tenemos que perder la virginidad? O sea, es como un constructo que es intangible, pero que lo perdemos, ¿no? Y es como, pues ¿dónde está? En el caso de las mujeres está en el himen, ¿no? Pero el himen se puede romper haciendo deporte o con algún golpe tonto, ¿no? Y los hombres, ¿qué perdéis? O sea, que se os rompe. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar para nuestra primera vez? Yo lo voy a formular así, ¿no? Y yo creo que es, otra vez, desde la comunicación. O sea, si yo voy a tener una primera vez con una persona que he visto una vez en mi vida, seguramente no esté a gusto. Y seguramente no le pueda decir, ves más rápido, ves más lento, me duele, me molesta, estoy a gusto, estoy incómoda. Entonces, lo primero es que sea una persona con la que tú puedas tener un vínculo de confianza o puedas hablar abiertamente. Y lo segundo es, pues lo que hemos hablado antes de la masturbación, ¿no? O sea, si yo me dedico tiempo a autoexplorarme, sabré qué es lo que me gusta. Porque también muchas veces cometemos el error, ¿no? De el otro tiene que saber lo que me gusta. Y si vosotros tenéis pene y yo tengo vulva, pues no sé lo que le gusta a un pene, ¿no? O además, yo qué sé, lo que a él le guste, a Aaron, a Jonathan no le gustará, o sí, o... Entonces, no se sabe. Así que yo creo que es como conocernos a nosotros mismos, tener un vínculo que sea de confianza y luego también el poder haber tenido como un poco de educación sexual, pues un poco no, o sea, tener una educación sexual básica nos vendría bien. Que muchas veces también pensamos que si se habla en determinado momento o muy pronto de sexo, la persona se va a exponer antes al sexo, ¿no? Y yo creo que realmente es al revés, o sea, los españoles al menos somos muy de que nos gusta lo prohibido. O sea, si nos dicen algo que no, es como, pues esto lo voy a hacer. Entonces, claro, si el sexo se trata como un tema tabú y a mí nadie me habla de esto, al final lo que provocará es que yo me quiera como acercar más rápido para conocerlo. Y si yo tengo una buena educación, al final no tendré como esa presión de decir, venga, va, me tengo que tirar ya a la piscina, ¿no? Y tengo que hacerlo porque así sé lo que es, ¿no? Y luego ya entramos también con el tema de la edad, ¿no? De, pues, es que tienes que perderla antes de tantos años o cuando todos tus colegas la están perdiendo. Yo creo que es como mucha presión a un concepto que al final es, vale, nuestra primera vez, pero tenemos tantas primeras veces que tampoco es como, no tiene que ser perfecto porque no lo va a ser. No hay como una manera concreta, no es desde disfrutarnos y estar a gusto y preparados. De hecho, con tanta cultura de la primera vez y todos los nervios que se puede generar por eso, realmente es hasta contraproducente porque, claro, creas tantas expectativas que al final te acabas decepcionando sí o sí. Sí, o sea, yo siempre digo que detrás de una expectativa hay una decepción, porque nunca nada va a ser como yo quiero que sea. Entonces, precisamente es eso. Y además también, como no tenemos una educación sexual que hable del placer o que hable de cómo tener estos encuentros sexuales, pues como no tenemos referentes lo buscamos en el porno. Y el porno no nos ayuda porque es lo más alejado de la realidad, y es casi ficción, ¿no? Muchas veces. Entonces, claro, tengo unas expectativas por aquí, y luego nuestra primera vez es más de ensayo-error que de otra cosa. Entonces, bueno, ponemos un hype tremendo a esto cuando luego al final pasa. Entonces un chavalín, si quiere aprender, bueno, chavalina, si quiere aprender de sexo, viendo porno no le va a ayudar. Viendo únicamente porno, no. O sin tener como ningún cribaje ni ningún... O sea, si es eso, nuestra única educación sexual al final nos va a llevar al fracaso, es lo que te digo. O tiene que tener muy claro que lo que está viendo no es 100% real. O sea, yo qué sé, por ejemplo, las eyaculaciones que hay. No siempre es eyaculación lo que sale en esos vídeos. O las erecciones. Es imposible que esas erecciones duren tanto tiempo. Normalmente se ponen una goma. O las perspectivas, las cosas. O sea, son tantos factores que al final se alejan de la realidad o hay cortes, ¿no? Que claro, si yo tengo ese referente, difícilmente voy a llegar a esa altura. Entonces yo creo que lo suyo
o sea, no voy a demonizar nada yo, pero yo creo que es como picotear un poco de todo, ¿no? Pues veo porno, hablo con amigos, mi propia experiencia, me informo a través de libros o de películas o de podcast, no sé, voy como cogiendo un poco de todo, ¿no? Y con esto yo hago como mi criterio. También hay que decir, Disculpa. perdón, que la industria pornográfica se ha como hecho muy exagerada en los últimos años. Bueno, no sé si en los últimos años, pero de que se ha hecho muy para un hombre, en plan no se tiene en cuenta la perspectiva de la mujer, está como muy hecho visualmente para que guste a los hombres, como tú has dicho. ¿Qué opinas de esto? ¿Realmente esto ha ido muy a peor o antes era mejor? Yo creo que siempre ha estado ahí. O sea, el porno y el sexo siempre ha sido para hombres. De hecho, no sé decir los años exactos, pero hace súper poco que se ha descubierto el clítoris y ha estado en nuestro cuerpo desde tiempos ya, ¿no? Y lo descubrió un hombre, vaya. Entonces, yo creo que siempre ha estado ahí el sexo centrado en los hombres y un sexo muy agresivo, un sexo como muy violento, donde no hay consentimiento, donde hay cosas que no deberíamos ver. Pero ahora estamos más sensibilizados y ahora es como que lo vemos con los ojos más críticos y nos damos cuenta. Entonces yo creo que en Internet hay de todo. O sea, yo creo que podemos encontrarnos desde el sexo más salvaje y bestia hasta el sexo más educativo, donde te hagan un tutorial de cómo hacer sexo oral o una masturbación. Lo suyo es saber buscar y saber tener un criterio de decir, esto está bien, esto está mal, esto es realidad, esto es ficción. De hecho, hay un ejercicio que yo hago con mis pacientes que es sobre las fantasías, ¿no? Y lo llamo el ejercicio del semáforo, donde les hago que se planteen qué les excita o qué fantasías les gustaría cumplir o les han pasado por la cabeza, ¿no? Entonces, están las rojas, que son fantasías que saben que no van a cumplir, pero solo por el hecho de pensarlo les excita. Entonces, en el porno podemos ver a veces cosas que yo no haría, pero que me ponen. Y lo malo es eso, que podemos encontrar tantísimas cosas que a veces se nos va de las manos. Entonces, no sé, es un mundo todo el tema de la pornografía. Y que si es únicamente nuestra forma de aprender sobre el sexo, nos vamos a pegar un ostión. Y eso, que siempre ha estado ahí, que nuestros padres también han visto porno. Seguramente pues no era el mismo que vemos nosotros ahora, ¿no? Pero bueno, también seguramente había roles de dominación y sumisión, etc. Lo que pasa es que ahora, bueno, estamos más al día, ¿no? Con el tema de la violencia de género, con el tema de los límites, el consentimiento. Y sobre todo, pues depende de qué títulos lees, ¿no? Ya te echas un poco las manos en la cabeza en plan de, hostia, ¿qué está poniendo aquí, no? Entonces, bueno, siempre está ahí, o sea, siempre ha estado ahí, siempre lo estará, yo creo, pero que habría que regularlo un poco. Sobre todo porque al final cualquier niño con un móvil, que son todos ahora mismo, pueden acceder a ello. Claro, bueno, perdón, pero también lo iba a decir de, claro, ahora es más accesible para todo el mundo. Claro. Y por tanto se prefabrica más, es como más industrializado y claro, ahora cuanto más extravagante sea, cuanto más llame la atención, mejor, porque hay mucha más oferta, mucha más demanda. Sí. Y a mí lo que me asusta de esto es en qué momento, no sé si antes también era así, ¿no? Pero en qué momento el placer se asocia a la violencia. Es como un poco turbio, ¿no? O sea, fui a una conferencia hace un tiempo en el que hablaban pues de los vídeos más vistos y tal, y eran todo como incestos, abusos o cosas así, ¿no? Y son los vídeos más vistos y a mí eso me pone un poco en alerta, ¿no? De decir, a ver, pero ¿por qué el dolor se asocia al placer? Si para mí son como opuestos, ¿no? No sé. Esto que has dicho antes de que en páginas porno enseñan tutoriales y todo esto, me salió el otro día en Twitter de que hay una chica muy famosa, lo leí, no, pero de verdad, lo leí de que hay una chica muy famosa en Pornhub, bueno, que seguro que está en otras plataformas, de que hace vídeos de sus partes, ¿no? Y explica, supongo que es más para los chicos, o bueno, supongo que también entran chicas también, enseña cómo tocar bien y no sé qué, y da consejos, reacciona a vídeos y va dando como esos consejos, me parece súper curioso. Entonces, claro, es eso, o sea, si demonizo el porno, también nos dejamos de lado como esta parte que es súper educativa y que está muy bien. Pero que, claro, no se promociona tanto, porque cuando yo pienso en porno, pienso en las películas de ficción, en decir, uff, yo tengo un calentón, quiero desahogarme, ¿no? Quiero ver cómo hacen como virguerías, ¿no? En vez de como decir, hostia, voy a dedicar este tiempo a autoexplorarme, a conocerme, ¿no? A ver cómo se hace. Yo creo que es la forma más sana, realmente. Hay un montón de hombres que seguro que les pasa de que va a tener una relación sexual con una chica por primera vez, o bueno, puede ser chico, y tiene que mostrar su miembro.
y no se siente a gusto mostrando su miembro porque a lo mejor lo tiene pues un poco feo o lo tiene bastante pequeño comparado con la media. ¿Cómo puedes romper ese miedo de enseñar tu miembro? Es que también los referentes, ¿no? O sea, si yo veo porno, al final voy a ver ahí ciertas cosas que no se asemejan a la realidad. Estuve mirando así por encima, ¿no? Y el tamaño promedio de España, digamos, que va de los 12 a los 15 centímetros y que el tamaño promedio del porno empieza de los 15 a los 20. O sea, donde termina, digamos, lo normotípico, digamos, empieza pues la ficción, lo que os digo, ¿no? Entonces, por un lado está esa parte del porno y por el otro también afecta a la medicina, porque en la medicina venimos de algo que es que hay algo normal y algo que no es normal, ¿no? Y como que estigmatizamos mucho eso, ¿no? Y de hecho los hombres en este sentido lo tenéis más fácil, porque vosotros como que podéis veros el pene, al menos cuando vais a hacer pis. Una mujer no se ve la vagina si no se pone un espejo. Y muchas veces, muchas mujeres no se han visto en su vida lo que tienen entre las piernas. Lo han visto más sus parejas o sus acompañantes sexuales que ellas. ¿Puedo decir un inciso? En plan, ¿tan difícil es veros el miembro? Nunca me había parado a pensarlo. De decir, joder, ¿Te has metido pues... para adentro? O sea, tú cada vez Ah, más... bueno, claro, vale. O sea, Vale. claro, yo me veo el pubis. Vale, y me veo los joder. labios. Pensé que no te veías ni el labio y digo, No. ¿cómo que no? Como muchos se lo ven cuando se depilan, pero es eso, o sea, lo que digamos lo que son los labios internos, el clítoris, la uretra, todo eso, nosotras, a no ser que yo me ponga en el espejo, no nos lo vemos. Entonces, bueno, ahí ya es como es. Vale, hay mucha diversidad y hay una página, ahora no sé cuál es el nombre, pero sobre todo en relación a vaginas hay como muchas imágenes de muchas vaginas y muy diversas, en plan de no hay una vagina estándar, ¿no? Entonces, redirigiéndonos al tamaño, vuelvo a decir lo mismo, el tamaño no importa. No es tan importante. Entonces, bueno, lo primero de todo es romper el mito de que el tamaño importa, ¿no? O sobre todo contrastar el cuando vemos algo, decir, hostia, ¿esto está dentro de la media o es lo normal o no? ¿No? Y luego el darnos cuenta y entender que las mujeres, digamos como que su forma de sentir placer sexual no es a través de la penetración. Vosotros sí, pero nosotras no. Y de hecho, con la penetración lo que nos hace sentir placer es la estimulación indirecta del clítoris. Digamos que si yo tengo aquí, como digamos, el agujero de mi vagina, ¿vale? Si aquí está el clítoris, yo aquí dentro tengo, pues, lo que es el clítoris, la parte interna del clítoris. Entonces, no es solo estimularme esto, sino que con la penetración, como el clítoris se me erecta, como un pene, esa estimulación me va a hacer, como de alguna forma, sentir ese placer. Entonces, ya no es tanto el miembro, el tamaño hasta donde pueda llegar, sino la capacidad que se tenga, ¿no? de estimular esa zona. O sea, es como que tocas el clítoris cuando la metes. Sí. Que me perdone Dios, porque yo había pensado lo voy a decir, seguro que es una barbaridad para ti, pero yo había escuchado de que las mujeres tenéis como dos tipos de orgasmos, la de la penetración y la del clítoris. Esto viene de Freud. O sea, viene de hace 1000 años. Y es eso, o sea, para mí no hay tipos de orgasmo. Porque puede haber orgasmos vaginales, orgasmos clitoriales, orgasmos anales, orgasmos de pezones, orgasmos de sueños, ¿no? O sea, hay muchísimos tipos de orgasmos realmente. Y cometer el error de pensar que solo hay dos tipos, joder, nos limitamos a muchísimo. Entonces, no hay dos tipos, digamos. Esto viene un poco de mitos o de funcionamientos distintos, ¿vale? Que aquí también entra el squirt, por ejemplo, y todas estas cosas. Pero al final la mujer siente placer, por norma general, hay mujeres que puede ser que sientan con la penetración únicamente, pero es muy difícil que una mujer, por ejemplo, llegue al orgasmo si no es una estimulación del clítoris. Siguiendo con este tema, con la otra cara, bueno, que esto creo que supongo que le pasará más a las mujeres, es lo que has dicho tú de realmente si no se miran en un espejo no saben lo que tienen. Y puede pasar mucho que, claro, es un momento de mucha vulnerabilidad en el que te desnudas delante de otra persona. Claro, con el tamaño del pene, por ejemplo, es como los estándares que te has formado tú en tu mente. Pero en el tema de desnudarse delante de una persona, ¿cómo puedes hacer que sea una situación segura? Que estés con confianza de puedo hacerlo. Claro, hay mucha gente que no tiene una autoestima adecuada en la que se vaya a sentir a gusto estando expuesta. Entonces yo creo que es dejarnos tanto de lo mental e irnos a lo físico. O sea, al final, cuando yo me estoy desnudando, al final estoy haciendo como un paso más, ¿no? Para poder seguir disfrutando de esta situación que estamos teniendo a nivel, pues, íntima, ¿no? Entonces, digamos que si yo me pongo en la mente, ¿no? En plan de, ¿cómo me estará viendo? ¿Me estará viendo este Michelin? O yo qué sé, en situaciones ya sexuales estar teniendo relaciones, ¿no? Pues qué cara estaré poniendo, cómo tengo la posición de la espalda, no sé qué, ostras, esto al final lo que nos lleva es a no estar en las sensaciones,
Si yo me desnudo es para poder acercarme más a ti y poder estar cuerpo con cuerpo. Entonces, eso me va a llevar a que yo pueda sentir placer, no es estar expuesta a que la otra persona me vaya a juzgar. Si ya hemos llegado hasta ese punto, significa que yo a esa persona le gusto. Pero claro, muchas veces no nos gustamos nosotros a nosotros mismos y hacemos que eso sea un momento complicado. Entonces, yo animo a la gente a que observe la diversidad que hay. Que volvemos a lo mismo, que los referentes que tenemos pueden ser modelos, actrices, personas que en sus trabajos les hacen muchas fotos y usan retoques y no se asemejan otra vez a la realidad, ¿no? O sea, el Photoshop para quitarte los granos o los filtros de Instagram mismamente, ¿no? Entonces, jolín, es que lo normal es lo natural y en lo natural hay diversidad. Y cuando yo voy por la calle, yo no voy juzgando cuerpos principalmente, pero sí que vemos personas pues más altas, más bajas, pues con más peso, con menos peso, con más pelo, menos pelo. Y eso cambia a las personas, o sea, lo que son esas personas. Yo creo que no, pero sí que juzgamos mucho. Entonces, claro, los primeros que nos juzgamos somos nosotros a nosotros mismos y eso es un problema. Vale, pues pasando a otro tema ya, hablamos de un tema que también preocupa mucho a las personas, que son las disfunciones sexuales, y no sé si nos podrías hacer una pequeña explicación introductoria qué son las más comunes. Vale, pues yo precisamente trabajo tratando de disfunciones sexuales, ¿vale? Entonces, ¿qué implica una disfunción sexual? Depende de cómo lo planteemos. Principalmente es algo que nos genere un conflicto a mí o a mi pareja o a mi relación, digamos, ¿no? Entonces, es que de alguna manera haya alguna parte del proceso de la sexualidad, ¿vale? Digamos que están las fases de la respuesta sexual, ¿vale? Y son varias. Tenemos el deseo, que es como lo que me genera la atracción y lo que hemos hablado antes de que hay dos tipos. Luego se produce la excitación, ¿vale? Que es mientras yo poco a poco voy incrementando mis ganas, vamos haciendo como juegos previos, tal. Luego viene la meseta, que es la parte donde yo estoy disfrutando del placer, ¿vale? Digamos que estamos teniendo relaciones sexuales o hay sexo oral, lo que sea, ya estoy como sintiendo placer. Y luego, en el caso de los hombres, tenéis el punto de no retorno, que es el momento previo a eyacular, en el que ya no podéis controlar si os vais o no os vais, o sea, ya estáis tan cerca que ya se va todo. Entonces, en este caso, los hombres tenéis una fase de resolución en la que hay también un tiempo, que es el periodo refractario, en el que no se puede volver a tener una erección. Y ahí la edad juega en nuestra contra, porque los adolescentes lo tienen muy cortito y a medida que nos hacemos mayores, pues cada vez ese tiempo es mayor, ¿vale? Y luego, por otro lado, las mujeres podemos tener como un orgasmo, varios orgasmos, no tener orgasmo y luego llegar a la resolución. Cometemos el primer error de eso, ¿no? Un buen sexo implica orgasmo, ¿no? Entonces, repíteme la pregunta porque me he descarrilado. Que si nos podías explicar las disfunciones sexuales y las más comunes. Vale. Pues eso, tenemos varias fases, ¿vale? Entonces, una disfunción sexual es que en alguna de estas fases hay un problema, ¿vale? O una dificultad, no me gusta llamarlo problema. Entonces, hay personas que tienen dificultades en estas partes, pero no les importa. Porque si no nos centramos solo en la penetración, pues podemos seguir nuestra vida sin que eso altere mi capacidad de disfrutar. ¿Qué pasa? Que hay personas a las que les genera malestar. Y ahí es donde entra en juego lo que es una disfunción, ¿no? Que pase esto, y puede ser, en el caso de mujeres, por ejemplo, es más con el tema del paso a la penetración, ¿vale? Hay vaginismo, que es que el músculo de la vagina se contrae y no se puede tener penetración. Luego está la dispareunia, que es dolor en puntos específicos durante las relaciones sexuales, ¿vale? Y luego también hay problemas de deseo, de no sentir deseo o que mi deseo haya disminuido, o anorgasmia, que es no llegar al orgasmo. Y luego en el caso de los hombres, estas dos últimas, la anorgasmia y el bajo deseo también. Pero está el tema de la eyaculación precoz, que es eyacular antes de... Luego en el caso de los hombres está la eyaculación precoz, que es eyacular antes de lo que me gustaría, ¿vale? Y ese tiempo puede variar. O también está la disfunción eréctil, que es el no poder tener una erección o no tener una erección al 100%, ¿vale? Entonces, claro, esto como sexóloga implica tanto dificultades a nivel individual como normalmente causa en la relación de pareja, porque las parejas a veces también se presionan mucho, ¿no? De, es por mí, hay algo que no te guste o no te pongo, o te pasa algo conmigo y por esto no estamos pudiendo tener relaciones sexuales satisfactorias. Entonces aquí hay muchísimo trabajo sobre todo de las expectativas que se tienen, de la comunicación que se tiene en pareja y de la gestión de la ansiedad. ¿Cuáles son las principales causas de las disfunciones sexuales? ¿Es a nivel físico o viene algo más psicológico?
Pueden ser las dos. Digamos que hay dos tipos, ¿vale? Y dentro de las disfunciones sexuales, si ya me pusiera muy específica, pueden ser primarias, secundarias, en plan de pasa desde siempre, desde determinado momento, pasa con determinadas personas, en determinados contextos, ¿vale? O sea, es como que hay mucha variación dentro, pero pueden ser físicas en el sentido de puede ser algún problema orgánico de nuestro cuerpo o causado por algún tipo de medicación o intervención quirúrgica, o puede ser psicológico relacionado con temas del estrés, seguramente, de autoestima o de ansiedad. Dentro de las disfunciones yo trabajo muchísimo el tema de la ansiedad anticipatoria, que es de alguna manera como esta bola de bruja que yo digo siempre en el despacho que no tengo, ¿no? Y que no puedo prevenir, o sea, no puedo predecir el futuro y no puedo saber qué es lo que va a pasar. Pero muchas veces, cuando hay una primera vez, por ejemplo, en la que pues tengo una disfunción eréctil, ¿no? O sea, de repente en una relación sexual se me baja o no puedo tener una erección, ¿no? Entonces ya como que la siguiente vez que vaya a tener esa relación sexual con esa misma persona o con otra, yo tendré el miedo de que me vuelva a pasar. Y al final el miedo, de alguna forma, genera una respuesta en mi cuerpo que es incompatible. O sea, tenemos que pensar que orgánicamente nuestros genitales son para el fin reproductivo. Entonces, si yo estoy en peligro o si yo de alguna manera interpreto que no estoy en un entorno donde pueda estar segura, no me puedo reproducir. O sea, no es conveniente, ¿no? En ese momento que yo me pare a tener relaciones sexuales, porque si fuéramos animales, pues nos podrían matar, ¿no? Digamos, entonces, nuestro cerebro lo detecta así y ahí es donde pueden haber como problemas. Y para una persona que, por ejemplo, tiene eyaculación precoz, alguien que esté escuchando esto, o bueno, alguien que lo conozca y le envíe el vídeo, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo puede solucionar eso? Y hay un ejercicio que les recomiendo a mis pacientes que le he puesto el nombre de Start Stop, ¿vale? Entonces es una técnica de masturbación en la que, o sea, al final cuando una persona tiene eyaculación precoz es porque no detecta las sensaciones previas a eyacular o de alguna manera como que va, todas estas fases que os he dicho antes, va muy rápido, ¿vale? Entonces tiene que aprender sobre todo a volver a conectarse con el cuerpo y a sentirlo. Entonces yo la técnica que hago es, pues eso, que hagan masturbación, ¿vale? Que vayan haciendo parones, vayan haciendo que baje la erección, vayan haciendo que vuelva a subir, para que de esa manera como que sientan que vuelven a recuperar el control de sus erecciones y pues de la eyaculación en el momento que quieran eyacular. Entonces, yo lo que les recomiendo es muchísima autoexploración y muchísima como conciencia, ¿no? De las sensaciones corporales que implica para cada persona la sexualidad. Yo siempre les explico, soy mucho de dibujar en el despacho, ¿no? Entonces, les digo que no es lo mismo un coche, ¿no? Que va poco a poco viendo las señales de circulación y les hago un dibujo, ¿no? De un coche que va a un precipicio, por ejemplo, les pongo varias señales, ¿no? Y les digo, espérate, que a 20 kilómetros hay un precipicio, a 10 kilómetros hay un precipicio, a 5 kilómetros hay un precipicio. Si yo voy folladísima, me voy a caer, ¿no? Entonces la cuestión está en ir yendo como progresivamente o poco a poco para ir disfrutando y sintiendo mis sensaciones corporales. Y sobre todo este tipo de personas lo que necesitan es poder centrarse en identificar aquellas sensaciones que sienten antes de eyacular. Entonces también hay como algunas técnicas, hay una que es la compresión basilar, que es como una forma de hacer como una maniobra, digamos, que hace que la erección baje, o sea, hay muchísimas cositas que hay que trabajar, pero sobre todo también es el autoconocimiento que uno tenga de sí mismo, ¿no? Y también la visión del sexo que tenga o el cómo está gestionando la dificultad que está teniendo. Cambiamos un poco de tema y vamos a hablar más de sexo. Mucha gente se piensa que el sexo es, bueno, agujero, palo, lo meto y esto es sexo, ¿vale? Y se acabó. Entonces, tú como sexóloga, ¿cómo definirías qué es el sexo? Vale. Esto precisamente que te has dicho es el modelo coitocentrista, ¿no? O sea, centrado en meterla, sacarla y corrernos y no corrernos, ¿no? Entonces, yo siempre deconstruyo el modelo pornográfico, digamos, del sexo del que venimos, que yo lo he bautizado como modelo túnel, ¿vale? Donde es como un túnel en el que si entramos tenemos que salir. En plan, si yo ya empiezo con alguna insinuación de tipo sexual, esto implica que tiene que haber penetración, tiene que haber orgasmo y tenemos que acabar. Porque si no, vaya calientapollas, vaya microondas, ¿no? O pues, ¿por qué me incitas y luego no me vas a hacer nada, ¿no? Entonces, claro, el primer error de aquí es, dividimos el sexo, ¿no? Hay preliminares y hay sexo de verdad. Entonces, para mí, digamos que no es que haya preliminares porque no es algo previo, o sea, es algo que muchas veces es como, viene antes quizá de la penetración, pero también pues durante la relación sexual vamos parando, vamos tocándonos, vamos besándonos, ¿no? Entonces, no es algo previo, sino que es algo más del sexo, ¿no? Entonces desmonto este modelo donde es eso, ¿no? Hay algo previo, luego hay algo que es lo del sexo de verdad, luego hay que terminar, ¿no? Y pues también un poco con lo que hemos hablado antes, ¿no? Es el hombre el que entra a la mujer, porque es el hombre el que tiene deseo.
y les propongo lo que es el modelo Maya, ¿vale? Que es una pirámide Maya, digamos, que tiene como 3 niveles, pero para mí son como movibles, no es uno más importante que el otro. Entonces, digamos que en la parte de abajo está la excitación. ¿Qué creéis vosotros que es la excitación? No, perdón. Es un modelo Maya y en la parte de abajo está lo que es lo sensual. ¿Qué creéis que es lo sensual? ¿Quieres que lo diga yo o lo dices tú? Bueno, yo lo entiendo como toda la parte de establecer la situación. Todo lo que es visual. Calentar el ambiente, ¿no? Vale, ¿y esto cómo se puede hacer? En plan, ¿cómo lo haríais vosotros? Miraditas, el habla, el tono. Vale, Una iluminación bonita. vale. Sí que sabes, ¿sí? Él tiene buenas técnicas. Entonces, precisamente es eso. Digamos que lo sensual es como caldear el ambiente, digamos, ¿vale? Son cosas que no implican un contacto directo con la otra persona, digamos, sino que es pues, esa indirecta que hablábamos antes, ¿no? En plan, un guiñito, un roce, una temperatura, un olor. Entonces, es como crear un clima que pues me haga apetecible tener a lo mejor un encuentro sexual con una persona o conmigo misma, ¿eh? Luego está lo erótico. ¿Qué es lo erótico? A ver, yo lo interpreto como no es la fase de buscar coito, en la fase túnel que dices tú directamente, pero sí es empezar ya no a la situación, sino a algo más físico. Sí, básicamente sí que sería pasar como más a lo físico, ¿vale? Pero sigue siendo sin ser como tan directo, más implícito, perdón. Entonces, digamos que lo erótico ya es como lo que sí que incita más al sexo, ¿vale? Digamos que lo sensual es como la indirecta que decíamos, sutil, tal. Lo erótico ya es como más evidente, ¿no? Que pues me estoy insinuando a ti, ¿no? Y que pues puede implicar más contacto físico, como por ejemplo un masaje, como por ejemplo ya un acercamiento más a zonas íntimas que nos generen cierta excitación, ya es como una lencería, ¿no? O sea, son cosas que ya son implícitas al sexo, digamos, ¿vale? Lo sensual a lo mejor puede ser como un tonteo y lo erótico ya es... estamos hablando de que vamos a hacer algo tú y yo, ¿no? Entonces es más eso, ¿vale? Pueden ser diferentes tipos de prácticas y pueden ser de diferentes maneras, pero de alguna manera es como que ya nos van generando pues una calentura, o sea, digamos que el deseo y que la excitación es progresivo y es acumulativo, ¿vale? Entonces, cuanto más yo vaya acumulando las ganas, más tendré yo como luego ganas de, pues, tenerte y poder sentirte y pasárnoslo bien, ¿no? Entonces, digamos que tenemos lo sensual que os he dicho, ¿vale? Que es indirecto, lo erótico, digamos que ya es como más directo, pero sigue siendo como con cierta distancia, y luego estaría lo genital, que aquí es donde entraría ya, o sea, aquí yo no divido en preliminares y sexo de verdad, sino que es todo. Puede ser tocar, puede ser rozar, puede ser sexo oral, puede ser penetración, puede ser uso de juguetes sexuales, puede ser muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, a mí me gusta como este modelo porque de alguna manera no se centra en que el objetivo es llegar a un orgasmo o tener la penetración, sino es como, vale, vamos a pasar por todas estas fases y es lo que os digo, no hace falta que sea como sensual, erótico, genital. Y no tienen que estar siempre todas, ¿no? A lo mejor puede ser que pues hayamos tenido como sensualidad, ¿no? Pues yo qué sé, nos hemos ido de cena, nos hemos puesto guapos, han habido velas, ha habido comida pues afrodisíaca, digamos, ¿no? Y que luego pues ya directamente pasemos al plano genital cuando lleguemos a casa, ¿vale? O puede ser que simplemente nos quedemos con el erótico y con el sensual y ya está, y estemos bien, ¿vale? Entonces, bueno, es como que no, o sea, si venimos del modelo túnel, el objetivo es pasar por este túnel y terminar. Y si encima el orgasmo a la vez ya es, vamos, la hostia. Pero el modelo Maya, este que os explico, al final, pues habla de que tenemos varias fases y de que tenemos una sexualidad pues muy diversa y que no engloba solo el contacto directo con los genitales. De hecho, podemos tener orgasmos sin tocarnos genitales. Has dicho, si mal no recuerdo, de que toda esta fase de no tiene por qué llegar al orgasmo. ¿Y cómo es eso? Porque esto me suena como, a mí me suena, vaya, de me caliento una pizza para no comérmela. En plan, no acabo de entender de por qué iba a querer todo este proceso si no llego a ese punto más alto, ¿sabes? De decir, Dios, voy a correr. Claro, aquí venimos del objetivo que nos planteamos. O sea, a mí me gusta mucho preguntarle a mis pacientes qué es para ellos el sexo y por qué tienen sexo con su pareja o por qué se están masturbando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto que estoy haciendo? ¿Es pasar un buen rato o disfrutarme o disfrutar, ¿no? de la otra persona también? ¿O es llegar al orgasmo y descargar, sentir como esa sensación de alivio, ¿no? Entonces, yo puedo haber tenido una relación sexual
súper satisfactoria y no haber llegado al orgasmo por varios motivos, puede ser que esté cansada, puede ser que esté como súper tensa de haber tenido un día pues muy cargado emocionalmente, ¿no? Puede ser por muchos factores que a lo mejor no llegue al orgasmo pero me lo haya pasado bien, o puede ser que haya tenido un polvo horrible, pero yo a través de mi autoexploración y autoconocimiento pueda saber dónde tocarme o cómo ponerme para llegar al orgasmo y acabar. Entonces, para mí el objetivo no es tanto el llegar a ese orgasmo o no, porque al final, ostras, estamos reduciendo pues a lo mejor una relación sexual o un encuentro sexual o una preparación de un encuentro sexual, porque muchas veces puede empezar pues yendo a cenar, como os he dicho, o yendo al cine o con una caricia, con una mirada, ¿no? Estamos reduciendo como algo que a lo mejor puede durar minutos o horas, ¿no? A algo que dura segundos, que es el orgasmo. Entonces es como muy heavy que si es solo por eso, claro, luego viene la decepción o luego viene como el malestar de decir, pues todo esto para esto, que ha durado nada y menos. Entonces, bueno. Es que yo creo que esta idea hay que inculcarla un poco a lo mejor, porque es que yo he escuchado de muchos hombres y mujeres decir, joder, es que ni me corrí, no llegué al orgasmo, y ya lo pintan como que todo ha sido malo. Sí. Y también escucho gente que es como si no me corrió, no he tenido sexo, ¿no? O si he tenido preliminares, eso no ha sido sexo. Que para mí los preliminares siguen siendo sexo, ¿eh? Entonces, yo creo que es eso, es que no depende del orgasmo. O puede ser que yo haya tenido, pues sí que sé eso, una relación sexual súper satisfactoria, que me la haya pasado súper bien, ¿no? Que haya estado súper excitada. Pero yo qué sé, pues que no haya podido llegar al orgasmo. Y eso no hace que lo que yo he pasado antes como que haya estado mal, ¿no? Entonces, es sobre todo cuestión de ser claros con el objetivo y por qué estamos haciendo eso. Y que si nos vamos a reducir únicamente al orgasmo, pues al final, ¿para qué hacemos todo lo demás? Es como un trámite burocrático para llegar a eso. Realmente lo que quería decir yo era una conclusión de esto, de que para tener una vida sexual más plena, la clave está en eso, de no centrarte en el objetivo de un orgasmo, llegues o no, sino más bien en el viaje de pasar un buen rato con tu pareja. Sí, y que luego de hecho no vienen como presiones, o sea, a mí como mujer, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? El ver que la otra persona ya está cansada, ¿no? O que ya está como, joder, llevamos aquí un rato, ¿no? Y sentir que tengo que correrme o llegar al orgasmo, digamos, para que la otra persona ya se sienta a gusto de poder acabar, ¿no? O como que, yo qué sé, cuando se empiezan a tener relaciones sexuales, ¿no? Es como, ostras, ¿cómo le digo que no he llegado al orgasmo? Me va a sentar mal, va a pensar que lo ha hecho mal. Entonces tenemos como muy demonizado el hecho de no llega y eso es algo malo y puede ser algo natural, ¿no? Y de hecho también esto lo veo sobre todo en los hombres, que tenéis mucha presión en ese sentido, ¿no? De vosotros cada vez que tenéis una relación sexual tenéis que llegar al orgasmo, y además en vuestro caso es como muy gráfico porque está la eyaculación y se ve, ¿no? En el nuestro es como que, como hemos hecho las preguntas de antes, ¿no? Hay muchas mujeres que fingen. ¿Por qué fingen? O sea, si no fuera algo tan importante o si no fuera algo que se pusiera como tanto peso en eso, no tendríamos la necesidad de fingir. Vale, pues pasando un poco de tema, también actualmente las relaciones como que resultan ser más esporádicas, y me gustaría preguntarte si esto afecta al final a las relaciones sexuales como tal, al nivel de llegar al orgasmo, del nivel de satisfacción, de una relación estable. Asumo que es mejor que una esporádica. Bueno, a mí no me gusta etiquetar las cosas como mejor o peor, son diferentes y no hay ninguna que esté bien o que esté mal, ¿no? O sea, al final depende de las necesidades de cada uno, del punto vital en el que esté. Sí que es cierto que al final una relación de larga duración, pues por suerte no implica al final una confianza y una forma de vincular que nos da como mucha más libertad de expresarnos abiertamente. Cuando estamos en una relación esporádica muchas veces nos centramos más en querer gustar y querer satisfacer al otro. Entonces, lo malo que yo veo en esto es el hecho de los límites o el hecho de poder expresar lo que me gusta, lo que no me gusta. Seguramente tendré más libertad de decírselo a alguien que conozco mucho y tengo confianza, porque como dicen, la confianza da asco, pero yo creo que es bueno que pueda decir lo que no me gusta, ¿no? Que una persona que no conozco. Entonces, lo que yo veo bueno de las relaciones esporádicas es que al final te dan como muchas experiencias, muchas formas diferentes de disfrutar del sexo, ¿no? O sea, te dan como mucha perspectiva, y con pareja eso a lo mejor pues puede ser que no pase. O sea, yo me encuentro muchas relaciones que al final es como que entran mucho en la monotonía, ¿no? De hacerlo siempre en la misma franja horaria, en el mismo lugar, en las mismas posiciones. Y al final es como, claro, tan aburrido que como no dejo nada a la fantasía o al misterio o al ver qué pasa, ¿no? Que ya no tengo ese deseo, ya no tengo esas ganas. Eso con lo espontáneo nos pasa, ¿no? Pero sin embargo, pues con una de duración puedo decir, oye, esto no me gusta, esto sí, o me gusta aquí. Y esta hay una técnica que para facilitar
el hecho de la comunicación, que creo que cuesta, ¿no? Que la llamo la técnica del joystick, que es pues con la mano yo poder ir dirigiendo en qué lugares a mí me genera pues placer lo que me está haciendo esa persona. También es importante eso, o sea, muchas veces nos centramos solo como en lo negativo, ¿no? Y pensamos que si yo digo lo que no me gusta, la otra persona lo va a entender, pero también es importante reforzar lo que sí, porque si yo te digo, vale, aquí no me gusta, vale, ¿y qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué? O sea, es como que me quedo un poco en plan, vale, ok, pero si yo te digo, pero hazme esto, que esto sí me ha gustado, ¿no? O tócame aquí, que esto sí me gusta, o vamos a hacer esto. Entonces es como que te doy una solución y como que podemos resolverlo de una manera como más eficiente, ¿no? Más que por, venga, esto no, ahora voy a probar aquí, ahora voy a probar allá. ¿Crees que estamos en unos tiempos en los que nos preocupamos más por la satisfacción de la otra persona, sobre todo el hombre con la mujer? Yo diría que estas cosas son como un péndulo, ¿vale? Nos vamos de extremo a extremo. Venimos de que antes todo el tema de la sexualidad estaba muy centrado en el hombre y ahora por suerte estamos teniendo una revolución sexual de cara a la mujer, ¿no? Pues con el descubrimiento del clítoris, con los juguetes sexuales, ¿no? Con el empoderamiento femenino. Entonces sí que creo que este péndulo ahora está yendo, ¿no? A, ostras, incluso he escuchado a muchos hombres, ¿no? Que sienten que están en peligro porque han sabido un montón de juguetes sexuales, ¿no? Y es como, uff, qué presión, ¿no? Entonces sí que creo que nos centramos mucho en el placer de la otra persona y nos olvidamos de nosotros. Y yo siempre digo, que no se entienda mal, ¿no? Pero que el egoísmo positivo es muy bueno en las relaciones sexuales. O sea, lo que a mí me va a llevar a que yo sienta placer y me lo pase bien es centrarme en mi cuerpo y en mis sensaciones. Y de hecho, el momento más egoísta de esta relación sexual es cuando yo llego al orgasmo. O sea, o lo que tengo que hacer para yo prepararme para llegar al orgasmo, que es centrarme mucho en mis sensaciones corporales, conectar conmigo para hacer esa explosión de placer. Entonces, claro, es que muchas veces yo me encuentro problemas precisamente por eso, o sea, de que esas personas no pueden como dejar de pensar en el otro y eso hace que no estén en su cuerpo y que estén más pendientes, ¿no? De, pues, cómo se les ve, cómo lo están haciendo, qué feedback están viendo de la cara de la otra persona, ¿no? Y es como, joder, están en tantas cosas que no pueden estar en el aquí y el ahora. ¿Hay algo que puede ser que haga que un hombre y una mujer, bueno, o sea, a lo mejor hombre y hombre y mujer también pasa, ¿no? Pero de que cuando uno está a punto de acabar, el otro también tenga esas ganas y vaya a la vez, porque yo he escuchado mucho y me han dicho, ¿no? Uno tiene ganas y como que al final como que se sincroniza. ¿Hay algo que hace que llegue a sincronizarse? Es que esto viene como del modelo túnel que os he dicho, ¿no? De si se corren los dos a la vez, encima mejor, ¿no? Entonces hay mucha presión social a que tenga que ser así, eso es lo correcto. Es un poco difícil, porque al final, pues antes os hablaba, ¿no? De que tenemos fases de la respuesta sexual. Vosotros vais como mucho más rápido, nosotras somos más progresivas, entonces se tiene que tener como muy bien estudiado para que eso se lleve a que pase. O sea, yo creo que a mí en una relación sexual me ha pasado una única vez en mi vida. Y he tenido una relación de muy larga duración, que he tenido por suerte como muchas relaciones sexuales y no me ha pasado. Entonces yo creo que es un nivel de conexión y un nivel de complicidad que es, bueno, muy importante y que también es un poco aleatorio, ¿no? El decir, vale, sí, ahora. Lo que pasa es que si yo me conozco bien, yo por ejemplo sé que en ciertas posiciones o estimulándome el clítoris o de cierta manera como que puedo llegar. Entonces si mi pareja por ejemplo me avisa de estoy a punto y yo sé dónde tocarme o qué hacer o tal, se puede sincronizar de alguna manera. Y en relaciones de larga duración también, si yo conozco mucho qué es lo que va a pasar o esa persona sabe mucho dónde tocar, tal, puede pasar, pero no es como muy común. O no es, tampoco es lo que va a hacer que esa relación sea más satisfactoria. Mi pregunta era relacionado con lo otro de buscar la satisfacción de la otra persona y no la tuya, que era el caso contrario de decir solo buscar tu satisfacción y la pregunta iba de qué opinabas tú de las personas que solo buscan las relaciones sexuales su propio placer, tienen como una dependencia a esas relaciones sexuales constantes. Claro, esto lo veo mucho en estas relaciones esporádicas, ¿no? Sobre todo pues en personas que... O sea, hay un concepto que es como las relaciones diana, de paso de relación en relación, ¿no? Entonces esto también me da a mí como la sensación de que esa persona no sabe estar sola, primero de todo, ¿no? Y segundo, como que es muy egoísta y puede hacer que la otra persona se sienta muy mal, ¿no? Después de esa relación, porque sentirá que de alguna manera ha sido utilizada, ¿no? No ha sido tenido en cuenta, entonces... Aquí entra en juego el tema del consentimiento y el tema de que no tenemos relaciones sexuales con objetos inertes, sino con personas, ¿no? Y para hacerlo de esa manera, pues quizá mejor tócate tú, ¿no? O cómprate un juguete o hazlo a tu manera. Eso creo que puede llevar a que la otra persona se sienta muy mal y creo que es como una sensación como de superioridad o de poder, ¿no? Respecto a la otra persona.
¿Crees que es una buena razón dejar a una persona porque el sexo no te acaba, o no sois compatibles, o no te gusta cómo es en la cama, relacionado por el sexo? Ujú. Depende. O sea, yo creo que primero tenemos que dar una oportunidad, ¿no? Y hablarlo. Es lo que te digo. Veo que no se hablan de estas cosas y que hasta que no se supone un problema muy heavy, no te voy a decir que esto no me gusta o que esto sí me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que primero tenemos que dar la oportunidad de hablarlo y de poder enseñar a la otra persona. Es que a veces tenemos también como... Somos muy señoritos, ¿no? En plan de yo no tengo que enseñar a nadie. Pero es que, a ver, o sea... Yo qué sé, yo por ejemplo he escuchado personas que les gusta que les toquen los testículos y personas que les da un repelús que te mueres, ¿no? Entonces, claro, si yo he estado con una pareja que le gusta y a la siguiente voy súper ilusionada, en plan de sé que esto le va a gustar y veo que no reacciona muy bien, ¿no? Claro, aquí entra en juego la comunicación de que esta persona me diga lo que le gusta, lo que no le gusta y me facilite la faena. Entonces, bueno, yo creo que primero esto, tenemos que dar la oportunidad de vamos a hablarlo, vamos a ver cómo lo solucionamos y si aún así la cosa no funciona, pues entonces quizá plantearnos, ¿no? Si esto supone una dificultad o un impedimento para que nosotros seamos felices como pareja. Y yo lo que veo es que depende de qué personas, esto tiene una importancia u otra. Hay personas que a lo mejor me dicen, no, para mí es un 10% el sexo. Hay otras que me dicen, no, es un 90% o es un 50%, ¿no? Depende. Y depende de qué tipo de cosa hace que seamos incompatibles. O sea, si es a lo mejor por un fetiche que a mí me genera como mucho rechazo, podemos intentar buscar la manera de que tú puedas satisfacer esta parte y no tenga que implicarme. O si es a lo mejor porque pues no me estimulas en los lugares que me gusta, pues te lo tendré que decir. O si es porque no lo hacemos con la frecuencia que nos gustaría, pues negociamos. O sea, yo creo que hay muchas soluciones y muchas formas de que se pueda trabajar y mejorar. Entrando ya en este tema de ya la relación práctica en la cama, tú como sexóloga y como mujer, ¿qué opinas de los hombres que, por ejemplo, piensan en el sexo y solo lo piensan como su eyaculación y ya está? Volvemos a lo mismo, súper frustrante, ¿no? Porque al final es eso. O sea, es como una presión de que tienes que llegar, tienes que llegar, tienes que llegar. Y no sé, por ejemplo, si este hombre, de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ha salido una noche de fiesta y se ha bebido 2, 3 copas, seguramente le va a costar más de lo normal eyacular o llegar al orgasmo, ¿no? Entonces, claro, quizás te empieza a centrar, ¿no? En compulsivamente querer llegar a ese orgasmo, querer llegar y esa relación se acaba convirtiendo en algo como un poco desagradable y violento. Porque al final no tenemos que olvidar que nuestros genitales, pues es piel, ¿no? Y de alguna manera como que el roce hace el cariño, pero el roce también genera Hacen como llagas. dolor y de alguna manera como que resiente nuestra piel, ¿no? Entonces, claro, si esa persona está centrada en tengo que eyacular y tengo que correrme y no va a parar hasta eyacular, es como, ostras, pues ya me lo dejo de pasar bien y no me está gustando, ¿no? Entonces es un poco lo mismo que hablábamos antes, ¿no? De las personas que solo se centran en su placer. Es como reducir algo que es súper amplio a algo tan concreto que es muy frustrante porque a veces no se va a poder conseguir o va a costar. Hablando ahora de fetiches, que seguro que tratas con bastantes, ¿cómo crees que debe presentarse o crees que debe presentarse una persona que tiene un fetiche muy raro? Como por ejemplo, yo que sé, que me gusta que, no a mí, que me orinen en el pecho o cosas así tan extremas, de decir, es que esto es lo que me gusta. ¿Crees que se debería decir cuando ya ves que vas a tener una relación seria con una persona? Cuando vas a tener una relación seria, yo creo que ahí sí es importante. Si yo voy a tener una relación sexual contigo, creo que no es importante que esta sea mi carta de presentación. O sea, yo no voy diciendo, hola, yo soy Paula y me gustan los aromas florales. Plan, ok, muy bien, me parece genial, pero no me importa, ¿no? Entonces, es como que yo creo que es una parte importante, al igual que hablaremos de muchas otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, antes de tener una relación estable o formal, pues estaría bien saber a nivel de expectativas de vida lo que quiere esa vida, ¿no? Esa persona, ¿no? En plan, ¿quiere tener hijos? Yo quiero tener hijos. Estaría bien que pudiéramos como compaginarnos de queremos lo mismo para un futuro o queremos vivir los dos en Tarragona o queremos irnos a Barcelona, Australia, en plan, saber un poco, ¿no? Pues cuál es el mapa de esa persona. Entonces yo creo que dentro de eso entra pues mis gustos y preferencias sexuales. No es lo mismo un fetiche que... no me sale la palabra ahora. Lo he dicho antes. ¿Que una filia? Sí. No es lo mismo un fetiche que una parafilia. O sea, un fetiche es algo que a mí me pueda excitar. El problema son las parafilias, que es únicamente me excito con eso, ¿vale? Entonces, si es un fetiche, en principio, no tiene por qué afectar en la relación, me refiero, por ejemplo. Por lo contrario, no tiene nada que ver, pero hay personas asexuales. Y muchas veces pensamos que las personas asexuales no tienen sexo, y eso no va así.
Si yo tengo una pareja que no es asexual y yo soy asexual, podremos buscar la manera, como decíamos antes con lo del tema del deseo, ¿no? O de las ganas de tener sexo, de que yo, depende de qué momento, puedo acceder para que tengamos relaciones sexuales, aunque yo no las disfrute o no las busque tan activamente, ¿no? Entonces, con los fetiches es lo mismo. Puede ser que a mí me guste que me chupen los pies, pero que no lo necesite. Entonces, o que en algún momento pues esa persona pueda hacer el esfuerzo o pues podamos buscar la forma de gestionarlo. Entonces yo creo que no es tampoco como una bomba de, hostia, si le gusta esto, no quiero. No pasa nada. Antes has hablado del método del semáforo para poner un límite a tus gustos, a tus fetiches. Y te quería preguntar por último ya, que en una relación, por ejemplo, ¿cómo haces para negociar el anteponer tus gustos a los del otro, negociar un punto medio? ¿Cómo pones estos límites? Comunicación. Soy muy pesada con esto. Hablando, es que no hay otra manera, ¿no? Yo creo que el sexo nos lo tenemos que tomar como un juego. O sea, al final es lo más cercano que tenemos a cuando éramos pequeños. O sea, el momento donde estamos teniendo relaciones sexuales, como habéis dicho vosotros, no es un momento de vulnerabilidad, donde yo me estoy mostrando como yo soy. Incluso muchas veces, yo qué sé, cuando se llega al orgasmo la gente llora, ríe, les pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es como el buscar la manera de pasárnoslo bien los dos, ¿no? Y de que al final nadie va por delante de nadie. Yo cuando hago terapia de pareja siempre digo que una relación es como un baile, ¿no? O sea, si tú das un paso adelante yo tengo que darlo atrás, si no nos vamos a chocar. Entonces, en este caso yo creo que es lo mismo. O sea, si siempre hay que priorizar lo que tú quieres y a mí no se me tiene en cuenta, a mí me va a frustrar. Si es al revés, te vas a frustrar tú. Pero si es equitativo o si incluso buscamos la manera de negociar, ¿no? De pues, oye, a mí esto sí me gusta, pero pues si lo haces de esta manera no, pero podríamos probar de esta otra manera. O sea, yo creo que también el sexo como que no es algo siempre lineal, no siempre me va a excitar lo mismo, voy a tener las mismas ganas, los mismos intereses, entonces nos tenemos que ir redescubriendo muchísimo y al final es sobre todo el evitar el riesgo de caer en la monotonía y que al final tampoco somos tan diferentes sexualmente en general, o sea, sentimos placer a lo mejor en lugares diferentes o de maneras diferentes, pero no tiene por qué ser incompatible con lo mío, o sea, yo qué sé. Me lo invento, pero a mí me gusta el café y a ti el té. ¿Eso hace incompatible que podamos ir a tomar algo esta tarde? Sí. No. Entonces, claro, o sea, es como, vale, pues a pesar de eso podemos seguir haciendo lo mismo, que es tener relaciones sexuales y no va a pasar nada, sino que a ti te va a gustar que te toque aquí y a mí me va a gustar que me toques aquí. Pues muy bien. No tiene por qué implicar que uno renuncie al otro, en realidad. Bueno, pues dicho esto, yo lo he visto un podcast bastante completo. No sé si hay algo más que quieras comentar. No. Entonces pasaríamos a la parte de palabras finales, que es cuando nuestro invitado pues mira a cámara, que la cámara, si se la indicas, bueno, es esa, y es tu momento pues de promocionarte, inculcar un valor, lo que tú quieras, es tu momento de decir lo que quieras al espectador. Vale. Antes de nada, que sepas de que en la descripción, bueno, que lo sepas tú y el que lo está viendo, que en la descripción estarán tus redes sociales y toda la información que tú quieras que esté ahí. Vale. Dicho esto, es tu momento. Vale, bueno chicos, chicas, espero que hayáis disfrutado mucho de esta charla, que hayáis aprendido nuevas formas o hayáis ampliado un poco vuestra mirada sobre la sexualidad y sobre todo quiero que os quedéis con lo que he sido más pesada, que es el tema de la comunicación y que es muy importante el poder explorarnos, poder conocernos y sobre todo entender que las relaciones sexuales implican también afectividad, o sea, ya sea con nosotros mismos o con los demás, pues al final nos relacionamos, ¿no? Entonces, que seamos respetuosos, que seamos responsables, pero que también es importante que pensemos en nuestro placer, en disfrutar y en que sea algo positivo y agradable para nosotros. Así que nada, os animo a que exploréis pues, vuestros cuerpos, vuestras fantasías y vuestros gustos y que en relación a la sexualidad pues os intereséis, busquéis información y que siempre digo que pues cuanto más abordemos de diferentes lugares, ¿no? Y picoteemos, podremos tener como una visión más completa y seguramente más realista de lo que es la sexualidad. Así que nada, os animo a que sigáis explorándoos y explorando temas sobre sexualidad y que cualquier cosita pues me podéis encontrar en Tarragona, en el despacho de En Plural Psicología y en redes sociales. Chapo, Muy bien. chapo. Así que Paula, dicho todo esto, muchas gracias por haber venido a hablar del sexo. Ahora, bueno, en el momento en que se suba esto no, pero durante el transcurso de la semana tendréis el vídeo de Trivial y el vídeo de preguntas rápidas, que veremos cómo lo has hecho. A ver. Y nada, realmente está aquí. Dicho esto, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, chicos. Me lo he pasado muy bien. Nosotros también. Así que hasta el próximo sábado.